50-50. Hace unos 6 meses era un grupo desconocido, ¿verdad? Y hoy es un grupo que está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del K-pop. Es que a solo 6 meses de debutar, precisamente llegó al puesto 17 de los Billboard Hot 100 y número 1 de los Billboard Global 200, excluyendo a Estados Unidos. Los medios coreanos denotan el logro, ya que es la primera vez que un grupo debutante logra esto. Bueno, hay una mezcla de festejo, de sorpresa. Te voy a contar lo que dicen los medios de Corea y un poco la historia detrás de este éxito. "50-50" debutó el 18 de noviembre de 2022 y pertenece a la agencia Attract, que es una empresa pequeña, mediana, que en este momento posee solo un grupo que es 50-50. En el pasado tuvo a, por ejemplo, Bobby Kim o Ha Sung-un de Wanna-One. Está compuesto por 4 miembros: Aran, Sena, Shio y Kina. Todas son surcoreanas. Sena es la líder, nombre coreano Chung Se-hyun. Tiene 19 años. Desde chiquita que se destacó en el baile. De hecho, cuando apenas tenía unos 15 años, participó en Dancing High y se notaba su talento. Kina, nombre real Song Ja-kyung, tiene 20 años. Ya había cantado una canción del drama The Running Maid's Human Rights del 2019, cuando todavía era una trainee. Estuvo precisamente de trainee unos 7 años. Shio, nombre coreano Jung Ji-ho, tiene 18 años. Dice que comenzó a soñar a ser artista K-pop cuando vio a ITZY. Aran Jong-eun, de 19 años. Desde trainee fue reconocida por su voz, que decían que si no debutaba como artista de K-pop, iba a hacerlo como cantante lírica. Curiosamente todas tienen el apellido Chung, excepto Kina, que es de apellido Song, pero aclaramos, no son hermanas. En Corea los apellidos suelen repetirse, sin que tengamos que ser familiares. Hola, soy Ginny, te quiero dar la bienvenida a esto que es Ginny Channel. Sí, no te olvides de darle un me gusta a este video y te espero también en mis otras redes sociales, ¿sí? Los diarios coreanos son más que elocuentes. Por ejemplo, aquí dice 50-50, 9 semanas consecutivas en Billboard Hot 100, récord para un grupo femenino de K-pop. Aquí dice lo mismo, esto también. Esta nota comenta el milagro de una agencia pequeña mediana, el grupo de K-pop femenino que escribe un nuevo capítulo en la historia. Las canciones de su debut como Higher les fue bien, pero aún nadie anticipaba esta sorpresa. En febrero de 2023 hacen el comeback con Cupid y el Cupido les cambiaría la vida. Todos los artículos realmente se asombran por la rapidez en conseguir todos los hitos. Hasta el momento de hacer este video estaríamos hablando de 9 semanas consecutivas en los Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 17, algo histórico. Número 1 en los Billboard Global 200, excluyendo a Estados Unidos, que tiene en cuenta los streamings o las ventas en más de 200 países y territorios del mundo, a excepción de Estados Unidos. Es el tercer grupo de Corea en lograr esto. En Spotify la cantidad de oyentes mensuales es como de 35 millones. También ha ingresado al Singles Chart Top 100 de Inglaterra y llegó al puesto 8. El impacto fue primero en el extranjero. Y en Corea, por supuesto, también están escalando. Todo el mundo se está preguntando cuál es el secreto. Bueno, el CEO de la agencia Attract, Chon Hong-jun, dijo su clave. Comentó que escucha 3 veces por día el ranking de los Billboard Hot 100 todos los días. Esto le permitiría saber cuál es la tendencia global del momento. Reveló que la canción Cupid es muy fácil de seguirla, inclusive para quienes no son fans de K-pop. Su idea fue hacer una música global, que sea pegadiza y liviana. También los medios destacan el rol fundamental de las redes sociales, especialmente TikTok, en donde Cupid realmente se hizo viral con los challenges a velocidad. Hasta, bueno, sabemos, pululan memes con famosos como el luchador profesional y actor John Cena moviéndose al compás de la canción. A ver, les pregunto a ustedes, ¿les gusta el grupo? ¿Qué les parece la canción? ¿Cuál creen que ha sido su secreto para el éxito? Su CEO, de 60 años, contó que mientras preparaban su debut estaban escasos de dinero, así que tuvo que vender su preciado reloj Rolex y su auto para poder terminar el álbum físico. Pero no alcanzó con su auto y su gerente también tuvo que vender el suyo. Recientemente en una entrevista contó que le dijo a su gerente que ahora sí
eligiera cualquier auto que quisiera. Tras este éxito arrollador, la agencia Attract ya firmó un convenio con Warner Records de Estados Unidos y estarían planeando actividades de las chicas en ese país. Se habla de participación en radios. Dicen que el CEO de Attract ya viajó para Estados Unidos para arreglar y cerrar los detalles. Entre otras noticias, Jungkook de BTS cantó la canción Cupid en un vivo que hizo por Weverse, dándole su toque personal, algo que derritió a los espectadores. Se anunció que las chicas formarán parte del álbum soundtrack Barbie The Album, para la película que tiene a Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas. También participarán del soundtrack otras artistas como Dua Lipa y Karol G. Y bueno, seguimos hablando. A ver, ¿cómo conocieron ustedes a las chicas? Y como les decía, ¿qué les parece la canción? ¿Cuál creen ustedes que ha sido la clave, el secreto? Va a estar buenísimo leer sus comentarios. Bueno, sí, chicos, muchas gracias por estar ahí, Cuídate porque eres muy valioso o valiosa. Te quiero mucho, 사랑해요. Y como siempre, nos vemos en la próxima. 다시 만나요.